Agárrense fuerte porque lo que está a punto de salir a la luz puede hacer estallar el universo del chisme en 1000 pedazos. Lo que hasta ahora parecía imposible, lo que muchos creíamos que jamás se revelaría, ha sucedido hoy de la mano de Irene Rosales, quien ha soltado la bomba informativa más demoledora de la última década. Prepárense para una verdad que pulverizará todo lo que creíamos saber sobre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Lo que ha confesado no solo es brutal y desgarrador, sino que remueve los cimientos de la familia Pantoja y pone en duda todo lo que se ha contado durante décadas. ¿Están verdaderamente listos para afrontar esta impactante realidad? Porque una vez que desvelemos lo que Irene ha revelado, la percepción de todos ustedes sobre este clan jamás volverá a ser la misma. Irene ha desvelado una realidad que trastoca por completo el relato oficial que nos habían vendido sobre la existencia de Kiko Rivera. Su testimonio revela, con una crudeza que corta el aliento, que el progenitor biológico del afamado DJ no es Francisco Rivera Paquiri, como se ha creído con fervor durante un sinfín de años y se ha mantenido como verdad irrefutable en el imaginario colectivo. No solo no ostenta tal paternidad el mítico torero, sino que de hecho el individuo en cuestión aún respira y camina entre nosotros, ajeno al escrutinio público hasta ahora. Y para colmo de la sorpresa y el estupor más absoluto, se trata de una figura ligada de manera íntima, casi simbiótica, al círculo más hermético y confidencial de Isabel Pantoja. Es un arcano familiar que ha permanecido celosamente resguardado bajo 7 llaves, con una obstinación casi patológica, como si se tratara de un tesoro maldito, y que ahora por fin emerge a la luz pública gracias a la voz de quien más padeció en silencio las consecuencias de su encubrimiento. Este descubrimiento no es un mero rumor lanzado al aire para generar expectación, es una revelación que dinamita la identidad misma de uno de los personajes más mediáticos de España, forzándonos a reevaluar cada capítulo de una saga que creíamos conocer al dedillo, con todos sus giros y personajes. La magnitud de este desvelamiento es tal que exige una relectura urgente y sin precedentes de toda la historia reciente de la prensa rosa, invitándonos a cuestionar hasta dónde llegan las máscaras y los telones de una ficción mantenida durante décadas para resguardar intereses inconfesables, preservar apariencias intachables y manipular la opinión pública. El eco de estas palabras ya resuena con la fuerza de un seísmo, amenazando con derrumbar, piedra a piedra, el castillo de naipes edificado sobre cimientos de falsedad, conveniencia y manipulación emocional que se ha mantenido en pie por generaciones. Pero antes de sumergirnos de lleno en este huracán de traiciones, silencios que asfixian el alma, un abandono lacerante y revelaciones que lo cambiarán todo para siempre. Ya saben lo que tienen que hacer, queridos seguidores de Chismeando CON Glamour, su santuario de confianza para mantenerse al tanto del salseo más candente y explosivo del panorama nacional e internacional. Aquí no pasamos por alto ni el más mínimo detalle, porque cada uno cuenta para armar el rompecabezas de la verdad. No maquillamos la verdad para hacerla más digerible, ni la edulcoramos para complacer a nadie. Aquí la servimos cruda, directa, sin filtros ni censura de ninguna clase, porque esto, queridos seguidores, no es una exclusiva más que pasará desapercibida o se olvidará en unos días. Esto es un verdadero terremoto emocional y mediático que va a sacudir hasta los cimientos la historia de una de las familias más icónicas y herméticas de España, y que dejará cicatrices imborrables. Cada confesión de Irene es un golpe de mazo contra el velo de secretismo que ha cubierto al clan Pantoja durante generaciones, y nosotros estamos aquí para desentrañar cada capa, cada mentira, cada dolor que se ha ocultado con esmero. Lo que Irene ha confesado, tras años de mutismo forzado que la carcomían por dentro, no se limita a un simple desahogo sentimental o a una disputa conyugal puntual, sino que es una radiografía espeluznante de una vida entera compartida con Kiko Rivera. Es una existencia marcada por un caos abrumador, una desidia perpetua que era imposible de revertir, una suciedad tanto física como emocional que corroía el día a día de forma inexorable, y una ausencia total de empatía que la dejaba completamente desamparada, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Lejos de la imagen idílica de pareja famosa que se proyectaba cuidadosamente en redes sociales y en las glamurosas portadas de las revistas del corazón, Irene describe un escenario digno de un drama psicológico de terror, un ambiente mucho más cercano al infierno personal que a la promesa de un amor compartido y de una vida en común. Su relato desgarra el velo de la ficción para exponer una cruda e innegable realidad. Según sus propias palabras pronunciadas con una voz dolorosamente quebrada por el peso de años de silencio acumulado, el lugar donde convivía con Kiko no era en absoluto un hogar cálido y acogedor, un remanso de paz. Era una especie de prisión emocional, una morada transformada en un auténtico vertedero donde la inmundicia y el desorden se acumulaban durante semanas, e incluso meses,
sin que él moviera un solo dedo para mejorar las deplorables condiciones de vida, sin mostrar el más mínimo interés por el bienestar compartido. El olor a tabaco rancio y estancado impregnaba cada rincón de la vivienda como un espectro inmaterial y persistente que era imposible ahuyentar, un aroma que se adhería a la piel y a la ropa. Colillas por doquier esparcidas sin miramientos, platos sucios desbordando la capacidad del fregadero, restos de comida que permanecían días enteros en la mesa y una constante y asfixiante sensación de desorden crónico y abandono que convertía cada jornada en un suplicio incesante para Irene, una lucha constante contra la dejadez. Ella, con una resiliencia admirable y una paciencia que pocos habrían soportado, luchaba contra ese caos con uñas y dientes. Se esforzaba hasta el agotamiento físico y mental más extremo para mantener una mínima higiene, un orden básico que permitiera una convivencia digna y saludable para ella y sus hijas. Pero nada parecía suficiente, ningún esfuerzo lograba revertir la situación, era una batalla perdida de antemano. El desorden era la norma inquebrantable, no una excepción puntual. La dejadez de Kiko se presentaba como un rasgo esencial e inmutable de su carácter, una apatía tan profunda y arraigada que ella llegó a sentirse invisible, insignificante, completamente anulada como persona y como compañera, desdibujada por la indiferencia. Era como si su existencia se diluyera en el desinterés de él, una situación que generaba una tristeza y una frustración infinitas. Y ojo, porque lo más perturbador de esta escalofriante descripción no es que sea una experiencia aislada, una anomalía en la vida del DJ. Una expareja anterior de Kiko Rivera ya había advertido públicamente, con pelos y señales y con gran detalle, que convivir con él era una auténtica pesadilla, un martirio constante que ponía a prueba la salud mental y emocional de cualquiera. Irene ahora corrobora palabra por palabra, con dolorosa exactitud, ese testimonio previo, reforzando una imagen devastadora del primogénito de la tonadillera. La de un hombre eternamente atrapado en su propio victimismo, un individuo completamente incapaz de asumir las más básicas responsabilidades adultas, que se escuda constantemente en excusas pueriles y en su eterno papel de incomprendido para jamás cambiar absolutamente nada de su comportamiento o de sus hábitos destructivos. Según Irene, Kiko se escondía y se esconde aún tras un elaborado disfraz de sufrimiento para evadir enfrentarse a sus propios errores y fallos, una máscara de dolor que le servía para justificar su inacción. Era y es un especialista consumado en manipular emocionalmente a quienes le rodean, en girar hábilmente las situaciones a su favor, en hacer sentir culpables a los demás por su propia inacción y falta de compromiso, una maestría en el chantaje emocional. Todo esto mientras ella lo cuidaba, lo sostenía emocionalmente con una abnegación casi heroica, renunciando a sus propias necesidades, y trataba desesperadamente de evitar que la familia que habían formado se viniera abajo por completo, desgastándose en el intento. La contradicción entre su necesidad de cuidado y su habilidad para dañar era un abismo insalvable. Pero como ya les adelantamos, esta inquietante narrativa sobre la convivencia doméstica, sobre la dejadez y el abandono emocional, no es más que la punta del iceberg de algo muchísimo más grande y profundo, de un entramado de engaños que va mucho más allá de lo personal. Porque lo que Irene Rosales ha destapado en esta demoledora intervención va mucho más allá de la suciedad acumulada en el fregadero o el persistente olor a tabaco rancio en el hogar. Va más allá de la dejadez doméstica o el abandono emocional en una relación. Estamos hablando, ni más ni menos, de la mayor farsa jamás perpetrada y sostenida en el seno de la familia Pantoja, una mentira fundacional que ha marcado la vida de todos sus miembros. De un secreto que ha sido meticulosamente envuelto en un velo de silencio y discreción durante varias décadas y que ahora, con la fuerza de un volcán en erupción, explota de manera imparable, arrasando con todo a su paso sin dejar nada en pie. Este arcano, cuidadosamente protegido por la matriarca del clan como si fuera un dogma incuestionable, es el cimiento podrido sobre el que se edificó una parte crucial de la identidad de Kiko Rivera, de su rol en la vida pública y de su propia percepción de sí mismo. Y su revelación tiene el poder de reescribir la historia conocida de un clan que ha vivido bajo el escrutinio público de manera constante, pero siempre con sus verdades más incómodas celosamente guardadas, lejos del alcance de los curiosos. Es una verdad que desmantela una narrativa construida con precisión, una arquitectura de mentiras que ahora se viene abajo estrepitosamente, revelando la fragilidad de sus pilares. La expectación es máxima, porque lo que se avecina no es un simple capítulo más, sino una página en blanco para reescribir la saga. Y justo cuando pensábamos que la capacidad de asombro no podía ser superada, que no podía haber nada más impactante en esta cascada de revelaciones que nos ha dejado sin aliento,
Irene abre una nueva puerta que nos conduce directamente al epicentro de esta historia, al núcleo de la gran mentira. Una puerta que nos introduce en la identidad, hasta ahora velada, del verdadero progenitor de Kiko Rivera, un hombre cuya sombra ha planeado sobre su vida sin que nadie lo supiera. Con la voz temblorosa, apenas un hilo de sonido que se perdía en el aire, y los ojos desbordados por lágrimas acumuladas durante años de mutismo forzado, relata cómo fue el propio Kiko quien, en uno de sus momentos más oscuros y vulnerables, bajo los efectos devastadores del alcohol y la desesperación más profunda, le confesó una verdad que lo había atormentado toda su vida, una carga insoportable que había llevado en silencio. Le desveló que había vivido con una mentira monstruosa a cuestas, una falsedad escondida por su propia madre que lo marcó para siempre y que lo llevó a acumular una rabia silenciosa. Una ira subterránea y profunda que ha ido estallando a lo largo de los años ante nuestros propios ojos, en platós de televisión, en entrevistas incendiarias y en escandalosos titulares. La idílica historia de amor eterno entre Isabel Pantoja y el malogrado torero Paquirri, esa imagen de la viuda desolada, inconsolable y eternamente enamorada que se vendió con tanto esmero y precisión mediática durante décadas, ahora se tambalea. Se resquebraja como un castillo de naipes a merced de una ráfaga de viento huracanado, dejando al descubierto sus frágiles cimientos. Lo que durante décadas pareció ser una conmovedora historia de pérdida trágica y dolor infinito, era en realidad una farsa meticulosamente construida y calculada con frialdad para proteger una verdad inconfesable, una que de salir a la luz lo destruiría todo a su paso sin dejar piedra sobre piedra. Y esa verdad ahora lo sabemos con una certeza que hiela la sangre. Ya no está bajo llave, ya está fuera, liberada, dispuesta a reescribir cada línea de la biografía no oficial de la familia más mediática de España. La revelación de Irene no solo desmitifica un romance legendario que ha alimentado portadas y canciones durante décadas, sino que expone la calculada manipulación detrás de una narrativa que sirvió como escudo impenetrable y como arma arrojadiza para la matriarca, dejando al descubierto las profundas heridas emocionales que esta estrategia infligió a su propio hijo, a su descendiente directo. Es una demolición del mito que ha sostenido la imagen pública de una de las figuras más veneradas de nuestro país, y que ahora se desmorona ante el peso de la verdad. Y así llegamos, sin más dilación, a la bomba definitiva, la que ha dejado a España entera sin aliento y a los expertos en prensa rosa boquiabiertos. Kiko Rivera no es el hijo biológico de Paquirri. Esta confesión estremecedora y sin precedentes no solo pulveriza la narrativa oficial que nos vendieron con insistencia durante décadas, sino que redefine por completo la identidad del propio Kiko y todo lo que hemos creído saber sobre el árbol genealógico de la familia Pantoja. Un árbol que ahora sabemos que tiene raíces ocultas y ramificaciones desconocidas. Según Irene, esta verdad le fue revelada por el propio DJ en una de esas noches oscuras y sombrías en las que el dolor más insoportable, la frustración más lacerante y el alcohol se combinan en un cóctel explosivo y devastador, una mezcla que disuelve las defensas y abre las puertas de los secretos más guardados. Fue entonces cuando, entre un mar de lágrimas incontrolables y un desahogo profundo y agónico que liberó años de tormento, Kiko le confió el mayor secreto de su vida: que su verdadero padre sigue vivo, que no es el torero Paquirri, y que la persona que lo engendró ha estado siempre cerca, moviéndose en las sombras, formando parte inquebrantable del círculo íntimo y más exclusivo de Isabel Pantoja. Un hombre cuya identidad, hasta el momento de esta explosiva revelación, aún no ha sido pronunciada en voz alta, manteniéndose en el más absoluto de los misterios, añadiendo una capa más de intriga a esta ya de por sí compleja trama. Este individuo, según el relato, ha sido una presencia silenciosa pero fundamental en la vida del clan. Irene, con una prudencia que solo el dolor y la experiencia conceden, ha preferido dejar el misterio en el aire sin desvelar aún el nombre de este enigmático personaje, una decisión que, sin duda, ha sido tomada con sumo cuidado. Quizás lo hace por cautela, consciente del terremoto adicional que provocaría su revelación, o quizás porque sabe con una certeza rotunda que la identidad de ese individuo representa un cataclismo de proporciones aún mayores, un evento que resquebrajaría la ya frágil estabilidad de este drama familiar, llevándolo a un punto de no retorno. Pero lo que sí ha dejado claro es que, según sus propias palabras, este hombre ha tenido un rol mucho más relevante y trascendental de lo que cualquiera podría imaginar en la intrincada dinámica familiar del clan Pantoja. Una sombra silenciosa y omnipresente, un espectador constante y activo que ha estado profundamente involucrado en los conflictos más tensos, en las discusiones más virulentas, en los momentos más oscuros y dolorosos de la familia,
ejerciendo una influencia que ahora empezamos a comprender. Una presencia tácita que ha sido clave en el mantenimiento de este secreto monumental. Y aquí precisamente es donde comienza a tejerse el verdadero y desgarrador drama humano de Kiko Rivera. Kiko, según las palabras de Irene, ha vivido con ese secreto clavado como un puñal oxidado en lo más profundo de su alma, una herida que jamás ha cicatrizado. Su vida entera, desde la infancia más tierna hasta la adultez más plena, ha estado inexorablemente condicionada por una verdad que le fue cruelmente ocultada desde sus primeros años de conciencia. Creció con la creencia inquebrantable de que era el hijo del gran torero Paquiri, el heredero natural de un mito nacional, el fruto de un amor trágico que culminó de manera abrupta y sangrienta en las arenas de Pozoblanco, una narrativa que le fue impuesta desde su nacimiento. Pero la realidad era otra, una realidad mucho más turbia, una maraña de engaños y ocultaciones, una mentira construida con precisión quirúrgica, con una frialdad calculada para proteger la imagen impoluta y reverenciada de Isabel Pantoja, sin pensar en las consecuencias. Y esa mentira, esa falsedad fundacional, lo ha destrozado por dentro, dejando cicatrices imborrables en su psique y en su corazón, afectando cada aspecto de su ser. La constante dualidad entre la verdad impuesta, la historia oficial que le contaban, y la intuición de algo oculto, una verdad subyacente que su alma percibía, ha forjado una personalidad en constante conflicto, generando una herida narcisista que Kiko ha intentado sanar sin éxito. Se ha sumergido en un laberinto de evasiones y comportamientos autodestructivos que ahora, a la luz de esta nueva información, cobran un sentido desgarrador y trágico, revelando la raíz profunda de su dolor y su inestabilidad. Su vida ha sido un grito silencioso por una verdad que le fue negada. Irene asegura con total convicción que los profundos traumas de Kiko, su inestabilidad emocional y sus constantes vaivenes anímicos, tienen su raíz principal en esa gran farsa fundacional que vertebró su existencia, el pilar sobre el que se construyó su identidad. Esa verdad no solo fue diligentemente escondida, sino que fue magistralmente maquillada y adornada con emotivos homenajes póstumos, canciones lacrimógenas que resonaban en los corazones de millones, lágrimas calculadas y portadas de revista que la elevaban a la categoría de mito, convirtiéndola en una leyenda viva. Isabel se presentó al mundo entero como la viuda doliente, la mujer eternamente enamorada de su difunto marido, y utilizó esa narrativa como un escudo impenetrable, como un refugio seguro ante el escrutinio público. Y también, hay que decirlo con la misma claridad, como un trampolín estratégico y cínico para su carrera y su imagen, forjando un imperio sobre la base de una mentira. Pero lo que ocultaba detrás de esa fachada de dolor y amor eterno era una infidelidad, una doble vida emocional y familiar que ahora lo sabemos con certeza. Tuvo consecuencias devastadoras no solo para ella, para su propia conciencia, sino y sobre todo para el hijo que engendró, para Kiko, quien cargó con el peso de esa farsa desde su nacimiento. Esta revelación es mucho más que un simple chisme del corazón o una indiscreción sobre un hecho pasado. Es un acto de justicia emocional y de valentía inaudita por parte de Irene Rosales. Porque lo que Irene ha decidido hacer es romper con años de silencio forzado, de encubrimiento cómplice, de pactos familiares opresivos que la asfixiaban día tras día, erosionando su bienestar. Ha hablado porque ya no podía más, porque la carga de la verdad era tan pesada, tan insoportable, que necesitaba liberarse de ella a toda costa como una catarsis vital. Y en ese acto de liberación y de audacia, ha reescrito de un plumazo la historia oficial de la familia más mediática y escudriñada de España, abriendo las puertas a una nueva interpretación de todos sus dramas y conflictos. Pero no solo ha hablado del pasado familiar más oculto de Kiko, también ha contado con pelos y señales cómo esa mentira fundacional, esa farsa primigenia contaminó y envenenó su propia relación con él. Ha desvelado cómo ese vacío afectivo, esa ausencia de verdad y estabilidad en su vida, lo convirtió en un hombre inestable, incapaz de cuidar, de sostener una relación, de proteger a quienes decía amar, dejándolos desamparados. Su testimonio es un torbellino de emociones, una catarsis necesaria que expone la fragilidad y las complejidades de un vínculo construido sobre arenas movedizas, sobre cimientos falsos que acabaron por ceder. Durante su segundo embarazo, un periodo de máxima vulnerabilidad para cualquier mujer, un tiempo en el que se necesita más apoyo y comprensión que nunca, Irene relata uno de los episodios más humillantes y desgarradores que le tocó vivir al lado de Kiko. En un momento donde necesitaba apoyo incondicional, comprensión, cariño y toda la ternura posible, Kiko se mostró no solo frío y distante, sino cruel hasta la médula, con una insensibilidad que helaba la sangre.
Se quejaba con una pasmosa falta de tacto de los ronquidos nocturnos de Irene, causados por los inevitables cambios hormonales del embarazo, y la expulsaba sin miramientos al sofá a dormir, como si fuera un perro castigado que había cometido una falta grave, un gesto de desprecio incalificable. Mientras él descansaba plácidamente en la cama matrimonial, ajeno a todo, ella quedaba sola, incómoda, profundamente despreciada, con el vientre hinchado de vida y el corazón hecho trizas por el dolor, preguntándose una y otra vez, con la voz ahogada en lágrimas: ¿cómo puede tratarse así a la madre de tus hijos, a la mujer que lleva tu sangre en su vientre, el futuro de tu descendencia? Esta escena, cargada de una brutalidad emocional que estremece, revela la profunda desconexión de Kiko con la realidad y las necesidades más básicas de su pareja, un abismo de indiferencia que la sumió en una soledad lacerante, en una angustia que no parecía tener fin. Era un presagio de lo que estaba por venir, un indicio de la toxicidad inherente a la relación. Y ese episodio doloroso por sí mismo no fue un incidente aislado ni un error puntual producto de un mal día. Fue solo uno más en una escalofriante cadena de desplantes, frialdad emocional y desprecio manifiesto que marcaron a fuego la convivencia de la pareja, dejando cicatrices permanentes en el alma de Irene. Kiko, asegura ella con la voz firme, pero cargada de tristeza y resignación, no mostraba el más mínimo interés en acompañarla emocionalmente durante ese trascendental periodo. No entendía, ni siquiera intentaba comprender lo que significaba llevar una vida dentro, la magnitud de la creación, la responsabilidad que conllevaba. No sabía cuidar ni escuchar ni sostener a su compañera en un momento crucial y determinante de sus vidas. Irene, lejos de recibir el amor y el apoyo incondicional que toda mujer espera en esas circunstancias vitales, recibía a cambio una indiferencia gélida que calaba hasta los huesos, una desatención que la hacía sentir invisible y prescindible. Y lo más doloroso, lo más hiriente de todo, lo que la empujó al límite de su resistencia, es que mientras ella lo cuidaba con una dedicación casi de enfermera abnegada durante sus recurrentes caídas emocionales y en plena lucha con sus adicciones, sacrificando su propio bienestar, Kiko la difamaba públicamente sin ningún reparo. La acusaba con descaro y cinismo de querer quedarse con una casa que jamás llegaron a comprar, la tachaba de interesada, la trataba como si fuera una oportunista más que solo buscaba su propio beneficio. Todo esto mientras ella lo atendía día y noche en silencio, renunciando a su propio bienestar personal por cuidar de él. Una doble moral insultante, una actitud manipuladora, cobarde y profundamente destructiva que no tenía nombre y que ahora se revela en toda su crudeza. Pero si alguien pensaba que lo peor ya había sido dicho, que el pozo de las revelaciones ya no podía ser más profundo o más oscuro, se equivocaba de lleno. Porque Irene también ha expuesto, con una claridad descarnada y sin paliativos, el rol devastador que ha jugado Isabel Pantoja en todo este drama familiar. Una figura que muchos idealizaron como la madre abnegada y protectora, la matriarca infalible, pero que en palabras de Irene fue una fuente constante de tensión, de depresión insoportable y de sufrimiento incesante, un verdadero martirio para su nuera. La relación entre madre e hijo, lejos de ser cercana, cálida y amorosa, era y sigue siendo una guerra psicológica abierta, una lucha de poder perpetua donde, paradójicamente, nadie sale victorioso, solo hay perdedores y heridas que nunca cierran. Isabel veía a Irene no como una aliada o la pareja de su hijo, sino como una amenaza directa, como una intrusa indeseable que había llegado para arrebatarle lo que consideraba suyo, el control absoluto sobre su vástago. Y Kiko, lejos de proteger a su pareja, se alineaba sistemáticamente con su madre, descargando su frustración y sus miedos contra la única persona que se mantenía a su lado, la que realmente lo quería y lo cuidaba. En el epicentro de la tormenta, Irene se convirtió así de manera injusta y cruel en el blanco principal de ambos, en el chivo expiatorio de una guerra que no era suya, que la arrastró sin piedad. Soportó humillaciones públicas y privadas, desprecios velados y explícitos, y el peso constante de una tensión que era palpable en el aire, que se respiraba en cada rincón de Cantora. Cada día en aquella finca era una auténtica batalla emocional por la supervivencia. No había descanso, no existía la paz en aquel lugar, solo una constante zozobra. Y entonces llegó el famoso y estrambótico episodio del champán, una anécdota que de tan absurda se ha convertido en un símbolo de la superficialidad y el clasismo que impera en el clan. Lo que empezó como un gesto inocente y de buena fe de su hermano de regalar una modesta botella de cava a Isabel Pantoja por Navidad, terminó en un escándalo absurdo, clasista y elitista, que revela la verdadera naturaleza de las prioridades del artista. Kiko explotó de furia desproporcionada, argumentando que su madre no bebía champán barato, que solo aceptaba marcas de lujo como Moet Ampersand Chandon,
y que ese regalo era un insulto a su dignidad de artista, una ofensa imperdonable. Un comentario que dejó a Irene sin palabras, completamente estupefacta, preguntándose: ¿quién en su sano juicio reacciona así ante un gesto de cariño y buena fe? Por humilde que sea, esta historia revela la superficialidad y la obsesión por las apariencias que gobiernan al clan Pantoja, donde el valor de un gesto se mide por el precio de una etiqueta y el orgullo desmedido de la matriarca supera cualquier muestra de afecto sincero, dejando a Irene en medio de un campo de batalla de egos, ostentación y un snobismo incomprensible. La verdad que Irene ha decidido compartir es un testimonio desgarrador de una vida entrelazada con el dolor, la mentira y la manipulación, un relato que cambiará para siempre la forma en que vemos a una de las familias más emblemáticas de nuestro país. Cada palabra de Irene es una estocada a la imagen impoluta que se ha intentado mantener, una grieta en la fachada que revela la oscura realidad que se ocultaba detrás de los focos y las cámaras. Y así el universo del chisme se desgarra ante nuestros ojos, revelando la farsa más grande de la década que ha pulverizado el mito de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. ¿Están listos para la identidad secreta del padre del DJ? Esto es solo el comienzo de un vendaval que lo cambiará todo. Si no quieren perderse ni un solo detalle de este terremoto mediático y todas las revelaciones que aún están por venir, corran a suscribirse ahora mismo a Chismeándose o N Glamour. No se arrepentirán porque aquí siempre les traemos la verdad más cruda y explosiva. Hasta la próxima, chismosos.